Pablo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oremos. Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu bendición de este día, por la seguridad, por la protección que nos has dado, por la providencia que has dado en nuestra vida, el alimento, la salud, el vestido, el calzado, el empleo, aquellos que tienen empleo, la fuente de ingreso, aquellos que recibimos fuente de ingreso. Gracias, Dios, porque a pesar de la situación que puede estar atravesando nuestro país, nuestra familia, nuestros hogares, tu bendición no se ha apartado de nosotros. Nos has dado salud, nos has dado seguridad, nos has dado protección, nos has dado abrigo, nos has dado un techo, nos has dado alimento, Señor, y sobre todo nos has dado de tu salvación. Y eso ha sido más que suficiente, mi Dios, para llevar una vida agradecida delante de ti. Quizás no tengamos riquezas, quizás no tengamos grandes comodidades ni lujos, pero tenemos lo necesario para vivir agradecido contigo, Señor. Y gracias te damos por ello. Rogamos en esta noche que nos dé sabiduría y entendimiento en tu palabra y que tu palabra pueda correr y ser glorificada. Rogamos, Señor, que tú bendigas al hermano Rieder con salud y que le ayudes, Señor, en esos malestares, en esas dolencias, que le dé sabiduría para que él con sabiduría pueda cuidar de su salud y tomar medicina apropiada. Ruego por él. Ruego por Salvador Revelo, por ese proyecto emprendedor que me presentó, para que tu bendición, Señor, tu bendición esté sobre ese proyecto, dándole sabiduría, abriéndole puertas de ingresos, de ganancias, y que él pueda, Señor, ser un emprendedor más en los Estados Unidos, ahí es donde él vive, Señor. Él pueda abrirse puertas y obtener ingresos extraordinarios que le permitan llevar una vida más solvente, Señor. Él te presentó ese proyecto a ti y nosotros, unidos en el Espíritu, rogamos porque tú se lo bendigas y que tú lo prosperes, conforme a tu misericordia, conforme a tu providencia, conforme a tu riqueza en gloria. Por Cristo Jesús lo pedimos con acciones de gracia y para gloria tuya. Amén. Bien, hermanos, vamos a ver, ¿verdad? Vamos a dar inicio a carta a la iglesia en Roma, porque a veces malentendemos cuando decía los romanos, porque cuando hablamos romanos son todos los que están, los romanos, y prácticamente la carta no es escrita a los romanos, sino a la iglesia que estaba en Roma. ¿Ves? Para dar una aclaración. Entonces dirá, ¿entonces está mal escrito eso en la Biblia? No, sino que en un principio, cuando las cartas eran dirigidas, ahí nosotros podemos ver, dice el verso 7, a todos los que estáis en Roma, ¿verdad? Para dar una aclaración, una especificación de lo que Pablo, ¿a quién escribe? A todos los que estáis en Roma. Porque si hablamos a los romanos, entonces estamos hablando a un segmento social, pero la carta está dirigida a judíos, a griegos y a no griegos, que vamos a ver más adelante, que quiere decir a bárbaros. Y es una carta abierta más que todo a la iglesia que estaba en Roma. Entonces por eso le puse el título, Carta a la iglesia en Roma. ¿Lo tiene, hermano Mario? Entonces, hermanos, vamos a ver carta a la iglesia en Roma. Ese va a ser el estudio bíblico. Les decía, si hablamos de romanos, estamos hablando de un solo segmento social, y creo que el evangelio es para todos. Es para todos. Esta carta, ¿verdad? A la manera de introducción, la ubicación geográfica, miramos de Roma, su ubicación geográfica. Si nos pone el mapa, por favor, hermano.
Allá es la parte de Roma. Toda esta región que usted mira ahí, ¿ve? Ahora sí estamos armados, ¿eh? Pero no alumbra ahí, miren, en la pantalla no alumbra. ¿Se mira? Sí, la paga. La luz. La tele. ¿Se mira ahí? Mario lo puede hacer si es puntero. No, pero ponerlo en rojo, cuñado. Manual. Apaga esta luz. 2. ¿Apagar? Porque así tal vez miro el puntero, porque yo no lo miro, ¿eh? Ahí ya no lo miro. ¿Se ve? Tal vez por la posición en que estoy. No se ve. No se mira, ¿verdad? Abajo sí, pero... Sí. Sí, pero allí en la tele no. Ni así se mira. No, encendeme la luz, ya miré, no. Entonces, al lado derecho, miramos que allá dice Italia. Entonces, esa y Sicilia, esa era la capital, por decir así, de la antigua Roma. Y todo esto que está aquí, a la parte de arriba, o sea, ahí sí pueden ver donde dice Licia, Creta, Rodas, todo eso, Asia Menor, todo eso era predominado hasta Jerusalén. Toda esa línea roja para arriba, todo eso era predominado por el imperio romano. Pero Roma prácticamente queda aquí al extremo, ¿verdad? No nos sirvió, Mario, el puntero. Nos dio agua. No es para eso, Padre. No es para eso. No va. Entonces, allá podemos ver, estuvimos estudiando la carta que donde dice arriba de Chipre, hacia arriba quedaba Éfeso y Gálatas. Entonces, la región del centro allá es Galacia. Aquí arriba de Chipre, seguimos más hacia arriba, toda esa franja amarilla es Galacia. Allá donde dice Licia es la parte de Éfeso. Y aquí podemos ver esta parte de en medio, ahí, esa es la región de Corintio, ahí toda esa zona. Allá, ponerle el puntero ahí al otro lado, ahí es Galacia, y ahí donde está Licia, ahí arribita, ahí es Éfeso. Que hemos estudiado esas cartas. Ahora se va allá donde dice Cilicia, y toda esa región de allá es lo principal de Roma. Ahí está en Creta, más a la derecha, ahí. Toda esa franja de ahí es Roma. Esta carta fue escrita escrita desde Corintio durante la tercera visita del apóstol Pablo a esa ciudad. Hay 2 cartas a Corintio, pero probablemente Pablo visitó Corintio más de 3 veces. Y dice que esta carta fue escrita durante su tercera visita a los Corintios, aproximadamente entre el año 57 y el año 58. Dele en lo otro, el año 58, en la fecha de la carta, en el año 58, la primera, ahí, en el año 58, ¿verdad? Después de Jesucristo. Uno de los motivos de la carta, miramos la justificación de la carta. Dice que en la justificación de la carta, Pablo dice en el verso 13, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Ahí está la justificación, a griegos y a bárbaros, quiere decir ahí, a sabios y a no sabios, quiere decir a personas intelectuales y a personas no intelectuales, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Qué quiere decir? Esta iglesia no fue fundada por el apóstol Pablo. Esta iglesia probablemente es lo que se concuerdan muchos expertos en la materia, estudiosos, teólogos, es que esta carta fue fundada, esta iglesia fue fundada
por judíos que se convirtieron al cristianismo allá en aposento alto. Porque nosotros, pues, vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Dice, para que le pongan mente ahí a la lectura, dice, y estaban atónitos, verso 7, 2:7, atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? La palabra Galileo que se ocupa ahí es un término un poco despectivo, porque Galileo quiere decir que eran personas del campo, no eran de Jerusalén. Jerusalén era como la metrópoli, Galileo eran como campesinos, ganaderos, sembradores, agricultores. ¿Ve? Entonces eran personas de habla, como le dijera, no fluida. Entonces con deje, como la gente de los pueblos aquí que no tienen una habla fluida, sino que nosotros le oímos un deje. Un acento diferente al nuestro. Entonces ellos dicen de la forma despectiva, no son galileos. ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra ¿qué dice? Lengua? Ahí la palabra lengua miramos que se está refiriendo a un idioma. No le oímos nosotros hablar en nuestra propia lengua, en la que hemos nacido. Y vamos a ver ahí, dice que habían partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Pánfila, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos. Entonces miramos que ahí habían ciudadanos romanos, judíos romanos, o romanos que se convirtieron al judaísmo, eran prosélitos. Eso quiere decir prosélitos, gentiles que se convertían, adoptaban la religión judía, se convertían al judaísmo. Es como mundanos que se convierten al cristianismo. Entonces a ellos se les conocía como prosélitos. Entonces miramos que ahí habían romanos, y entonces apuntan a que muchos de ellos, o algunos de ellos, fueron, una vez que termina la fiesta del Pentecostés, cada quien se regresa a su lugar de destino. Entonces los que regresaron a Roma no se quedaron de vacaciones, sino que fueron movidos a formar una iglesia. Pablo, como apóstol de iglesia de los gentiles, ahí que está en Roma, formada por judíos, formada por griegos, formada por bárbaros. Las palabras bárbaros prácticamente estaba refiriéndose a los romanos. Y bárbaro, nosotros tenemos de decirle a alguien grotesco, son bárbaros, pero no, bárbaro ahí es una persona completamente pagana, del vulgo, una persona, porque estaban los griegos y estaban los judíos, entonces estaban los bárbaros, el resto del mundo, que está entre los gentiles. Entonces ahí miramos la justificación de la carta. Pablo le habla, yo no fundé la iglesia, pero soy deudor a ustedes, porque yo como apóstol, prácticamente le está diciendo, de los gentiles, es mi deber, es mi responsabilidad ir a presentarle el evangelio de la gracia de Jesucristo. Pero hasta ahora he sido estorbado, dice. La palabra estorbado es que en algunas ocasiones dice que el diablo le puso estorbo para no salir, y esos estorbos eran pruebas difíciles. Otros dicen que también incluyen las enfermedades que padeció el apóstol Pablo, las cárceles que padeció, hasta que se determinó apelar al César para poder ir a Roma. Y eso lo miramos en Hechos capítulo, creo que el 19 en adelante.
cuando apela a César, ¿verdad? Yo creo que en el 26 creo que más específicamente él apela a César ante el rey Agripa. Ante el rey Agripa. Entonces, porque ya se había propuesto, ¿verdad?, ir a predicar a Roma, y era una buena oportunidad porque le daban raya en el barco. De ahí miramos, hermanos, que el Evangelio de Dios, nosotros podemos verlo hoy en día, está bien distorsionado. Porque el Evangelio de Dios se ha vuelto un evangelio moralista. Un evangelio moralista en el que a la gente se le está invitando a sentirse cómoda. A la gente se le está invitando a disfrutar más de las misericordias de Dios, de los dones de Dios, de los regalos de Dios, de las bondades de Dios, que la justicia de Dios. Y entonces la gente se siente motivada a buscar un Dios complaciente. Oiga bien, a buscar un Dios complaciente. ¿Por qué? Porque la motivación que te dan no es de negarte a sí mismo, no es de renunciar a aquello que te da placer, a aquello que te da comodidad, aquello que te hace sentir bien, como es el pecado, como es la injusticia, como es la vanagloria de esta vida. Porque si a ustedes les enseñan que usted perfectamente desde la televisión o desde un celular usted puede tener una comunión con Dios, como están haciendo muchos ahora, que son pastores en línea, iglesias en línea, virtuales, y que lo único que tienen que hacer es transferir, pues, a la cuenta que ellos ponen. Entonces están saliendo pastores cibernéticos, iglesias cibernéticas, porque no necesita la reunión, la comunión entre los santos. Y entonces a esa gente que está así, y agarran gente de muchos países, no le hablan de manera fuerte lo que es el Evangelio o el arrepentimiento o la doctrina de la gracia, la doctrina de la salvación, sino que le habla solamente acerca del bienestar de ser cristiano. Oí a un predicador, pero gritar de una manera muy fuerte, una mujer que estaba predicando, diciendo que para eso había venido Jesucristo. Ven a Jesucristo, tus problemas van a terminar, tu familia, problemas con tu familia van a terminar, tus problemas económicos van a terminar, tus problemas de salud van a terminar, si estás enfermo, si tienes problemas en tu familia se van a terminar. Ven a Jesucristo. Pero yo no he visto esa promesa en la Biblia, que diga que se te van a terminar los problemas. Más bien el Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dijo que íbamos a tener persecuciones, dijo que íbamos a tener disensión, el padre con el hijo, la madre con la hija, el yerno con el suegro, la nuera con la suegra, etc. Iba a haber disensiones por causa del Evangelio, iba a haber persecuciones por causa del Evangelio. Entonces iba a haber padecimientos por causa del Evangelio, pero eso no lo predican, sino que te predican bondades, generosidades, misericordias nuevas cada día. Y no es que no estén, pero yo les digo, la misericordia, y se la compartí a alguien, nueva cada día que Dios te da, el gozo que al despertar de tu lecho donde estás acostado, te puedas levantar, puedas abrir tus ojos y contemplar un día más de vida. Puedas ver a tus hijos, puedas ver a tu esposo, a tu esposa, a tu familia. Puedas extender en tu mesa el plato de comida. Aunque sea en la mañana, puedas servir el café con pan a tu hijo. Y eso es una misericordia nueva. Porque el Señor dijo que nos iba a dar el pan de cada día. Es una misericordia nueva que salga y no te hayan robado. Hoy me estaba diciendo una vecina, ¿te dio cuenta que el lunes le robaron? Porque toda la cuadra salió a 2 mujeres ahí antes de las 6 de la mañana. No me di cuenta. Un día oíle una madrugada un bochinche, pero no me gusta salirme.
A 2 le robaron y salió. A ti no te han robado. Esa es misericordia de Dios. Porque los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que les temen y los defienden. Tal vez el ladrón pasó a tu lado, pero dijo, no, este es un empalmado, va de viaje. O no se le encendió el bombillo. Esas son las misericordias de Dios. Cada día. Que tú estés sano. Y si te dio la gripe, Dios te curó. Yo le decía a mi papá y a alguien más, la riqueza espirituales que Dios nos ha dado, y se lo decía a mi papá un día de esto que hablaba con él, a nuestra familia, porque le mencioné a la familia Cruz, es que gracias a Dios, Dios nos ha guardado, le digo, desde antes que existiera esta familia, desde antes de la fundación del mundo. Porque, aunque usted no lo crea, tenía 1 año yo, cuando se dio el terremoto, estábamos solos. Estábamos solos. Es decir, con mi hermana, la mayor tal vez tenía 10, 11 años, tal vez. Yo tenía 1 año. Y aquí estamos. La guerra del 78 al 79, la tiramos solito. Solito. Con mis hermanas, cuidando. Yo tenía 7 años, 8 años. Y andábamos en medio, debajo, ahí, debajo de la balacera, hermano. Créanme. Buscando cómo meternos a saquear, porque eso era lo que había que hacer en la guerra, porque no había comida, no había venta, todo el mundo había oído. Venga, hermano, aquí hay el lugar. Y nos metíamos a eso, y ahí andábamos en la calle, hermano. Ahí donde fue la Pepsi, imagínense que nos fuimos a pie, desde mi casa, que es aquí en la 1 de Mayo, a pie hasta allá, donde fue la Pepsi. Y en toda esa travesía, ahí íbamos buscando qué agarrar. Gracias a Dios que no agarramos un balazo. Nos salvamos. La década de los 80, Dios me libró de la muerte. Porque, como les contaba, desde el 83 yo me metí al ejército hasta el 87. Desde el 83. Aquí estoy vivo. Gracias a Dios. Vino el huracán Juana, vino el huracán Mitch, vino la quebradora, el chikungunya, el dengue, la malaria, el ébola, todos han venido. Y ahora este COVID. Y gracias a Dios, oiga bien, por eso les decía que le compartí eso a mi papá, porque él conoce la trayectoria. Gracias a la misericordia de Dios, no hemos tenido un caso en la familia que lamentar. Un caso. Mi abuela de 100 años le dio el COVID y ahí está la viejita. Le vamos a ir a celebrar su cumpleaños. 100 años. Y le dio el COVID. A mí me dio pues, pero ella de 100 años. Y ahí está. Entonces, gracias. Mi papá, cáncer de próstata. Mi hermana que está en los estados, diabética, hipertensa, bueno, tiene todos los males habidos por haber que yo tengo también, operada de tiroides, un poco de operaciones, más que las mías tiene, mi hermana mayor. Mi otra hermana, diabética, hipertensa y también un problema de tiroides de la que vive en Ciudad Sandino. Otra que se llama Silvia, que es la que está cuidando a mi sobrino que está afectado del accidente, también diabética, hipertensa. La que cuida a la Arlen, a Fanny, también con problemas. Su servidor, ya ni digamos una hermana menor, también. Entonces, si la familia, mire, era para que hubiera hecho ese COVID barrida de toda esa primera generación. Pero ¿por qué no pasó? Por la misericordia de Dios. Esa es la bendición que Dios nos da. Esa es la providencia. Y aquí encontramos, hermano, precisamente eso. Ahí está el Evangelio de Dios. Y dice que el Evangelio de Dios, en el verso 16, porque, versos 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder que Dios utiliza para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también
al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ponga mucho cuidado. ¿En qué consiste el Evangelio? En la justicia de Dios. No en la comodidad del hombre, no en los placeres del hombre, no en las diversiones del hombre, no en las expectativas del hombre, no en los sueños de grandeza del hombre. El Evangelio de Dios, el poder del Evangelio de Dios consiste en la justicia de Dios. El resto de cosas, dijo el Señor Jesucristo, os serán añadidas, pero no es parte del Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios, entonces, ¿en qué consiste? En su justicia. ¿Y cómo se manifiesta su justicia? A través de su misericordia. ¿A través de su misericordia para quién? A todo aquel que cree. Cuando decimos todo aquel que cree, no está diciendo el libre albedrío. Ponga cuidado. Sino que ahí está haciendo la distinción cuando dice a todo aquel que cree, porque antes la ley era para los judíos y Dios era el Dios de los judíos. Entonces ahora para todo aquel que cree, y dice al judío primeramente y también. Entonces se da cuenta que no está hablando ahí de lo que se conoce como la libre albedrío. Es para todo aquel que cree. Es para todos los que creen. No, para todo aquel que cree, de diferentes naciones, culturas, ciudades, ricos, pobres, chinos, no chinos, americanos, latinos, todo aquel que cree. Está hablando que Dios ya no solo es Dios de los judíos, sino también Dios del resto de la humanidad. ¿Entendemos eso? Entonces, el Evangelio de Dios, por eso dice, porque no me avergüenzo del Evangelio de Dios. ¿Por qué Pablo dice no me avergüenzo? Porque para los griegos era una ridiculez lo que predicaba Pablo. Era una ridiculez. ¿Cómo es eso? Que un hombre nació de una mujer y de un Dios. Un semidios, dice. Y lo relacionan con la mitología griega. Para el griego. Pero ¿cómo siendo un semidios no luchó por la liberación de su pueblo, sino que se dejó crucificar? Y ahora ese hombre crucificado, ¿cómo es que ese hombre crucificado tiene poder para la vida del cristiano, del que cree? ¿Cómo ese hombre crucificado puede dar libertad al cautivo? ¿Cómo ese hombre muerto puede dar vida a los que están muertos? Si él está muerto. ¿Y cómo es que ese hombre que fue sepultado puede ofrecer vida eterna? Por eso vamos a primera carta a los Corintios. Versos 18, capítulo 1, versos 18. Porque la palabra de qué? Mire cuál era la predicación de Pablo. Para Pablo la predicación no era siéntete cómodo, siéntete bien, eres victorioso, eres un campeón, eres un victorioso, naciste para vencer, para conquistar, para ser feliz. No, dice, lo que yo predico, verso, dije 18, lo que yo predico, dice, porque la palabra de la cruz es locura. ¿A quiénes? Sí. A los que se pierden, porque en ellos no cabe la lógica de que un hombre crucificado, muerto, venga a dar vida a otros. Un hombre
en un estado de maldición, porque Él murió como un maldito, dice Gálatas, colgado en un madero, venga a ser ahora instrumento de ¿qué? ¿O fuente de qué? De bendición. ¿Cómo? Pero es locura a los que se pierden. ¿Por qué es locura a los que se pierden? Porque para que ellos puedan entender, necesitan ser alumbrados por un rayito de luz que se llama gracia y misericordia. Ese rayito de luz penetra en el entendimiento entenebrecido y le da luz, y esa nueva luz da a luz a un nuevo ser, a un nuevo nacimiento, y entonces esa persona ya puede ver y distinguir lo que me está enseñando el Evangelio y lo que yo vivía perdido en este mundo. Por eso dice, versos 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Eso lo vamos a ver ahí a continuación. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. ¿Agradó a quién? ¿A quién salvó? Al mundo. Entonces, ¿cómo quedamos en San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él no cree no se pierda. ¿Verdad? ¿Hay una contradicción? No, hay una aclaración. Dios amó al mundo, el cosmos, toda su creación, porque al enviar a su Hijo unigénito a poner los pies en este inmundo planeta y cosmos, era una bendición. Que en la tierra habitara el bendito Hijo de Dios. Era una bendición. Porque la restauración no solo es para humanidad, sino que Pedro dice hasta la restauración de los tiempos de todas las cosas. Oiga bien. Entonces, dice, agradó a Dios salvar. Y es lo mismo que dice San Juan 3:16. Dios amó toda su creación, que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en Él cree, ya no dice que para todo el mundo, sino para todo aquel que en Él cree, tenga vida eterna. ¿Me está entendiendo? Y es lo que está diciendo aquí. ¿Agradó a Dios salvar al mundo? No. Dice, agradó a Dios salvar ¿a quién? A los creyentes por la locura de la predicación del Evangelio. Y da la justificación, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos ¿a quién? ¿Y cómo lo predicaba Pablo? Crucificado. No predicaba otra cosa que a Jesucristo crucificado. Nada de sensaciones ni de emociones. Predicaba a Jesucristo crucificado. Nada de vibraciones, ni experiencia, ni éxtasis, ni sueños, ni visiones. Predicaba a Jesucristo crucificado. Nada de que brincos, que esto, que el otro. No, predicaba a Jesucristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, pues ellos lo negaron. Y dijeron que la piedra que desecharon los edificadores vino a ser cabeza de ángulos. Y para los gentiles, locura. Los gentiles, ¿quiénes eran? Dijimos, los griegos, los bárbaros y todos los paganos. Es locura. ¿Cómo es esto? Ayúdame a entender esto. ¿Cómo que un hombre que ya está muerto me va a dar a mi vida? ¿Cómo que un hombre que fue crucificado en maldición va a ser para mi bendición? ¿Cómo un hombre que fue sepultado me va a dar vida eterna? No entiendo eso. No entiendo. Porque no es con el razonamiento. Dice, y para los gentiles, esto es tan loco. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, vuelve a decir, es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte
que los hombres. Entonces miramos aquí, hermano, para regresar a la carta a la iglesia en Roma, vamos a ver no me lo quite, hermano, el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios no es más que la predicación de Jesucristo como sacrificio perfecto que satisface las demandas santas de la ley de Dios para presentar en Cristo a todo hombre perfecto, tanto a judíos como a griegos, a sabios y a no sabios. El Evangelio va más allá y trasciende la expectativa de los judíos, porque la ley no les garantizaba a los judíos la salvación. Porque si la ley les garantizaba la salvación, cumplir la ley y los ritos les garantizaba la salvación, entonces en vano murió Cristo. Porque ¿para qué iba a mandar Dios a su Hijo si había otros recursos por el cual el hombre podía ser salvo? La ley no justificaba al hombre. La ley no justificaba al hombre, por eso era necesario que viniera Jesucristo. Porque en Jesucristo, como dijo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Y ese poder está radicado en la salvación del hombre. No existe ninguna filosofía, ninguna religión que presente que un hombre haya muerto para darle salvación a todos los que crean en él. No existe ninguna religión, ninguna filosofía, ninguna creencia mitológica existe que a través de la fe en aquel sacrificio tú recibes la salvación eterna. No existe. Por eso es que era inconcebible, porque era algo novedoso. Nunca habían escuchado hablar de eso, que un hombre muriera, el justo por lo injusto, y que así como por el pecado entró por un hombre, la muerte entró por un hombre, así dice, la vida iba a entrar también por un hombre. En Romanos capítulo 5, versos 12. Por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, y con el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero así también la justicia de Dios a todos aquellos que creen. Y eso lo vamos a ver más adelante en el 3:25 para adelante, la justicia de Dios. Pero miramos entonces la justicia de Dios. La justicia de Dios dice que se revela, verso 18, desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y esto lo vamos a ver con más detalle, si Dios lo permite. Vamos a ver, hermano, la soberanía de Dios y su justicia. La soberanía de Dios y su justicia. Del verso 18 al verso 20, miramos en primer lugar en la sabiduría, en la soberana justicia de Dios, la condición en que se encuentra el hombre. Y vamos a ver, dice en la soberana justicia de Dios, del verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Oiga bien, es extraño que usted oiga predicar sobre la ira de Dios hoy en día. Es extraño que usted oiga predicar sobre el infierno hoy en día. Es extraño que usted oiga predicar sobre la condenación eterna. La ira de Dios. ¿Podemos imaginar cómo es la ira de Dios? Miremos la ira de Dios desde una perspectiva más global, que destruyó, por decir así,
toda ser viviente en un lapso de, ¿cuánto? Tal vez 40 días, que fue el diluvio. Todo lo que respiraba, todo en lo que había aliento de vida. Ahí habían niños de pecho, ahí había mujeres embarazadas, ahí habían ancianos, ahí habían animalitos. Y los animalitos eran inocentes. Pero esa es la ira de Dios. Exterminó, limpió. Miremos la ira de Dios en Sodoma y Gomorra, que en un solo instante exterminó 2 ciudades y su entorno. Su entorno. Porque no solo fueron 2 ciudades, esas eran las principales, pero todas las aldeas que estaban a su alrededor también fueron exterminadas. Con fuego. Ahí habían niños. Ahí habían ancianos, habían enfermos, habían mujeres, jóvenes, vírgenes. Habían enfermos, ancianos, hombres, mujeres, animalitos. Fueron exterminados por fuego, quemados vivos. Esa es la ira de Dios. La ira de Dios sobre Israel cuando fue conquistada por Asiria. Pero más cuando fue conquistada Judá por Babilonia. A las mujeres embarazadas las abrían. Y eran pueblo de Dios. Las abrían con un cuchillo, con una espada. Le sacaban el niño y lo agarraban y lo estrellaban contra las paredes de la ciudad. Y esas paredes quedaron pintadas en rojo de sangre de todas las personas que estrellaban. A los ancianos los estrellaban. Las doncellas eran violadas, los jóvenes eran asesinados. Esa es la ira de Dios para con su pueblo. De eso no le predican hoy a la gente. ¿Qué cosa es la ira de Dios? ¿Y por qué nosotros tenemos que ser guardados de esa ira? Y guardar nuestra salvación, dice, con temor y temblor. Cuando dice esto no quiere decir que podemos perder la salvación, sino estar seguros de que realmente somos salvos. Y usted dirá, pastor, pero un cristiano, alguien que visita la iglesia, ¿puede ir al infierno? Sí. Si no ha nacido de nuevo, va al infierno. Muéstrenmelo. Lucas 16. El rico, ¿qué era? Conocedor de Dios, conocedor de la ley de Dios, conocedor de todo lo que era la Septuaginta, que era lo que se conocía como Biblia. Era judío, descendiente de Adán. Y cuidado, era del linaje de David, porque dice que era un hombre rico, un rey. Pero aquel rico principal, porque habla Jesús a Israel, y fueron Judá los que quedaron después del cautiverio. ¿A dónde estaba? ¿Cómo le llamó a Abraham? Don Abraham le dijo. Padre. ¿Y quiénes le dicen padre a Abraham? Los judíos. Entonces era un judío. Practicaba tal vez algunos ritos judíos, pero no era salvo. Sino que hasta que llegó, porque no creyó, sino que hasta que estaba en el infierno, creyó en el infierno. Y estando en la condición, comenzó a decir, envía a alguien de aquí, levanta a alguien que vaya a advertir a 5 hermanos. Hasta entonces creyó en el evangelio, en la predicación y en el infierno. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que en el infierno no hay ateos. Ahí todos son creyentes, porque ahí terminan creyendo lo que se les había predicado. No hay ateos en el infierno. Aquí en el mundo sí hay ateos, pero en el infierno no hay ateos. Ahí terminan creyendo que era verdad que existía el infierno y que era verdad lo que se les había predicado. Entonces miramos la justicia de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia
la verdad. Son aquellos sistemas políticos, hasta religiosos, sociales, que están deteniendo o están siendo instrumento, objeto de que el evangelio no corra. Hay países donde el evangelio no se puede predicar. Hay organismos que están desacreditando el evangelio. Hay gobiernos que están prohibiendo que en los centros de estudio se hable de Cristo. Y esa es una injusticia que detiene la verdad. Pero Dios no se va a quedar contento con ello, sino que dice que ahí Él va a derramar su ira. Su ira. Imagínese estar bajo la ira de Dios. Cómo estuvo Sodoma, cómo estuvo el propio Israel, que dice que las mujeres, era tanta la hambruna que hubo ahí, que las mujeres cocinaban a sus niños tiernos para comérselo. Hasta donde la gente se pervirtió en su mente, se corrompió en su mente, se entenebreció. Que las mujeres, cuando estaban sitiados, eran rodeados por el enemigo. Como la ciudad estaba amurallada, no podían entrar ni salir. Entonces llegó el tiempo en que ya no había comida, ya no había agua. Y entonces ya Israel había vivido una experiencia que hasta se estaban comiendo el estiércol de paloma y se vendía por un precio. Pero cuando se dio el cautiverio de Israel, de Judá, las mujeres se comieron a sus niños. Y eso también pasó en el año 70 después de Cristo. 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue sitiada por el general Tito. Las mujeres también se comieron a sus niños, porque no había comida. Qué terrible eso, estar en manos de un Dios airado. Eso es lo más horrible. Y la ira de Dios da la justificación, da la explicación. ¿Por qué la ira de Dios? Entonces vamos a ver por qué la ira de Dios. En primer lugar, vamos a ver que son culpables. El veredicto de Dios es que son culpables porque no glorificaron a Dios. Y dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí, la ciencia cristiana le habla del panteísmo. Oigan bien, los estudiantes le hablan del panteísmo. Del panteísmo es que dicen que ellos creen en un Dios. Un árbol, ahí está Dios, dice. Un animal, ahí está Dios. Entonces, en el aire, ahí está Dios. Y ellos creen que la naturaleza en sí es Dios. A eso se le conoce como panteísmo. Pero no, la naturaleza en sí no es Dios. Ni un árbol es Dios. Ni ahí está Dios. Sino que está diciendo aquí que las cosas que existen no existen de casualidad, no existen por accidentes del Big Bang, sino que hubo una mente sabia y maestra para construir todas las cosas que existen y que hoy vemos. Y todo fue construido con gran sabiduría. Y entonces analizamos cuántos elementos contiene un árbol y cómo es que un árbol respira por la hoja y nosotros respiramos por la nariz. ¿Cómo es eso? ¿Y cómo es eso que los peces respiran por los bronquios y nosotros no podemos respirar en el agua y los peces pueden? ¿Cómo es eso? Porque hubo una mente sabia, infinita, que creó el pez para el agua, las aves para el cielo. Decía alguien
si Dios fuera un Dios de evolución, entonces los gatos ya le hubieran salido alas y ya no tuviéramos pájaros. A los gatos le hubiera salido alas y ya no hubieran aves en el cielo. Pero como no fue una evolución, sino que fue una creación divina, Dios puso en cada lugar cada una de sus especies que Él vino creando. En un orden que hasta el mar le dijo, de aquí no va a pasar. Usted mira que el mar empuja con ímpetu y sube. Y después mira que baja con una calma. Va vaciando el mar, dice. Pero cuando va llenando con ímpetu, con fuerza. Esa es una ley de Dios. No es ni la ley de Newton, ni la ley de la relatividad de Albert Einstein. Es la ley de Dios que le dijo, hasta aquí llegarás y no pasará. Pablo le está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, que todo lo que se conoce de Dios, por eso habla ahí y dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, se ha revelado, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles por su creación. Es decir, su poder, cómo salieron todas estas cosas. Usted dirá, pero las casas hoy en día estas no las creó Dios, pero todo esto, la tela, la pared, esto, el papel, la energía, todo proviene de la tierra, de los recursos naturales que Dios nos proveyó. El hombre no ha creado ningún recurso natural. El hombre lo que hace es transformar la materia. Pero la materia ahí estaba. ¿Me entienden? Y ahí es donde dice, el poder de ese Dios invisible se manifiesta en lo que nosotros vemos y contemplamos de su creación. ¿Cuál es el problema del hombre? Y el veredicto de Dios. Bueno, una vez que Dios se da a conocer, vamos a ver si logramos abordar estos 4. Déjenme ver. Sí, nos da tiempo. Culpable por no glorificar a Dios. Oiga bien, y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Cuando nosotros alcanzamos un mérito, o un peldaño en la vida, o un logro en la vida, una bendición en la vida, y creemos que fue por nuestra fuerza, por nuestro esfuerzo, como que teníamos derecho por nuestro sacrificio, por nuestra entrega, por nuestra pasión, por nuestra sabiduría. No, glorificar a Dios. El hombre ha creado tantas cosas, dice, yo las he creado, yo he inventado esto, el yo del hombre, y no glorifica a Dios, no glorifica a Dios. El hombre es culpable, dice el versos 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias. Oiga bien, para que cuando coman estos muchachos, se acuerden de darle gracias a Dios. Por lo menos. No coman, traguen y digan, es que para eso mi mamá trabaja, mi papá trabaja. No, sino porque Dios creó el alimento para nosotros y le provee a los padres, a los tutores, para que podamos tener un alimento, un pan con café, un arroz con frijoles, aunque estén caros, pero lo tenemos por la gracia de Dios. Que hasta la fecha, yo digo, en Nicaragua no se ha visto un caso de que alguien se muera de hambre. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Dice el segundo problema, culpables por cambiar la gloria de Dios. El hombre es tan bruto en su sabiduría, pero tan bruto, que siendo el inteligente, se puso a adorar a una gallina. Dijo, esta gallina es un dios. Está bien. Y usted dirá, pastor, ¿dónde sale eso? Los santeros, mayormente en Cuba, adoran al dios, al gallo, porque para ellos el gallo es un dios. Otro, al lagarto,
Otro, a la vaca. Son animales de fuerza, de trabajo, que no tienen sabiduría o entendimiento. Y el hombre con entendimiento lo pone en una posición de Dios. A la cabra, al chivo, lo hacen Dios. Culpables por cambiar la gloria de Dios, lo que le pertenece a Dios. El pueblo de Israel, ¿qué fue lo que hizo? Cuando le pidió a Aarón, ¿qué fue lo que le pidió? Asno, un becerro. Dígame, un becerro. ¿Cómo un becerro me va a enseñar a mí a conducirme bien en esta vida? Si el pobrecito hasta cegatón es. Los cabros son cortos de vista. Y me va a guiar en el camino a mí de la vida. Pero ellos le dijeron, haznos un becerro, un Dios, para que nos regrese a Egipto. Porque este Moisés, ya tiempo que se fue y no sabemos si está vivo. Mire cómo es la mente del hombre, que en vez de avanzar, retrocede. Decía un pensamiento hoy en día, hoy lo miré. Antes los padres, con esta palabra, analfabeta, educaron a sus hijos. Educaron bien a sus hijos. Ahora, los padres cultos han hecho de sus hijos un poco de maleducados. Interesante ello. Los padres de antes, sin estudio, sin preparación, nos educaron, nos formaron, nos disciplinaron, hasta dar santito, ¿verdad? Y ellos no tenían colegio, ellos no tuvieron universidad, ellos no tuvieron preparación, no tuvieron esas oportunidades, pero tenían lo principal, la formación. ¿Cuál es la formación del individuo? Ahora, muchos padres educados, eruditos, han formado un poco de infelices, maleducados. ¿A qué se debe? Igual, las mujeres están luchando porque vivan las tortugas, pero están matando en el vientre a sus hijos. Y usted dice, ¿cómo es eso? Pues la lucha que se tienen por el derecho de los animalitos, las especies, los bosques, todo ahí andan las mujeres con unos pañuelos verdes. Por eso es verde. Pero también ellos tienen derecho sobre su cuerpo, dice, para matar al niño que viene en su vientre. Matan al niño en su vientre y están luchando porque sobreviva un perro, un gato, que le den buena vida al perro, al gato, a la tortuga, a este y al otro. Estamos caminando como el cangrejo, para atrás. Y eso es lo que dice, cambiaron la gloria de Dios. Incorruptible en semejanza de ¿qué? Ahí está, de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ese es un Dios. Agarraron, vino, mire qué interesante, sembró un palito, lo regó, lo cuidó, el palito creció, de ese palito vino, agarró, lo macheteó, forjó, hizo un muñeco y dijo, este es mi Dios. ¡Qué brutalidad, hermano! ¡Qué escasez de cerebro! Aquel palito que él sembró, ahora el palito, la forma del palito, ahora ya no es ni el palito, ya no es ni el árbol que le da la sombra, sino de la rama vino, de una rama sacó, hizo un muñeco y dijo, este es mi Dios. Está diciendo, este es superior a mí, este es más sabio que mí, este es más poderoso que mí, este es el que me cuida. ¿Hasta dónde llega la mente humana de embrutecida? Cambiaron la gloria de Dios incorruptible. Tercer veredicto de culpable. Cambiaron la verdad de Dios. Cambiaron la verdad de Dios. Verso 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Honrando, oiga bien, honrando y dando culto ¿a quién? A las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Aquí está hablando de la idolatría. Pero tengamos cuidado nosotros también de que cuidado nos deslizamos en darle más cuidado, honrar, dice, a las criaturas. Pongan cuidado, hermano, antes que al Creador. Ahí está, he visto unas pancartas
aquí por Sabana Grande, acerca de las mascotas, que esto, que el otro. Miren, hermanos, hasta ahora que yo miro, y con respeto de muchos de aquí, que a un animal se le tiene más estima que a un hijo. En mi casa, cuando yo era pequeño, nunca faltó un perro. Pero el perro es perro. El gato es gato. Allá había gata. Y parían allá las gatas. Allá era el lugar del perro, allá era el lugar de la gata. Pero ahora el perro es un miembro más de la familia. Estamos retrocediendo. Yo no soy perro para que ese perro sea miembro mío. Ni gato, ni chocollo. Los tienes como mascota, perfecto. Los cuidas, perfecto. Los alimentas, perfecto. Pero son animales. No tienes por qué tener tanto cuidado. Ahí dice, honrando, eso es honrar, darle un lugar que no merece. Y la iglesia también está cayendo en eso. Nuestra generación está siendo envuelta en ese sistema. Por eso les digo, nosotros tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado, porque le estamos enseñando a nuestros hijos ser parte de ese sistema cambiante de creer más importante a un animal que a un ser humano que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Un perro no fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Un gato, un ratón, porque la gente tiene cantidad, hasta culebras tienen de mascota. Tortugas tienen de mascota. Pero ellos no fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Fue el hombre y la mujer hechos a imagen y semejanza de Dios. Animal es animal. Yo no soy animal. Sí. Entonces, hermanos, por el amor de Jesucristo, tengamos mucho cuidado. Ahí está, léalo. Ahí dice, hermano, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Cuál fue el cambio? Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Eso es lo que está surgiendo ahora en el pensamiento feminista. Y usted dice, ¿por qué tiene que ver las mujeres? Porque son las que están impulsando eso, los del pañuelo verde. Entre a las noticias. Matan a sus criaturas y quieren adoptar a un perro. Sí, matan a sus criaturas en el vientre porque quieren legalizar el aborto. Pero vayan a ver, andan peleando por un mono, por un chimpancé. ¿Por qué Dios permitió que los animales crecieran en el hábitat del bosque? Un mono duerme arriba de un palo. ¡Qué grosero, pastor! Le va a caer la lluvia toda la vida, le ha caído lluvia. Hay algo que se llama biología. ¿Han estudiado biología? Los que llegaron a quinto año. Biología. Y en la biología yo estudié algo que se llaman los nichos ecológicos. ¿Saben qué son los nichos ecológicos? El hábitat natural para cada especie. Así como las abejas viven al aire libre. Así los monos viven al aire libre. Los gatos viven al aire libre. A ver, dígame, ¿a qué león le andan haciendo casita? Y un felino igual que un gato. Dios le da a ellos su naturaleza para que ellos en su naturaleza puedan vivir. No le anda haciendo casi. Ay, no, mi muchachito, venga a dormir conmigo a la camita. Ay, Dios mío. De ahí donde vienen muchas enfermedades. Muchas enfermedades. Si no, pregúntenle al médico. Cáncer en los ovarios. ¿Cómo le llaman los otros que le salen en los ovarios? Que son como tumores, quistes, infertilidades, hemorragias del pelo del gato. De ahí viene la neumonía y la pulmonía del pelo del gato. Del pelo del perro, igual de la pulga del perro, vienen un sinnúmero de enfermedades neurocerebrales. Del piquete de la pulga y del mazate. Neurocerebrales. Del perro, donde se echa, ahí deja cantidades de gérmenes que expulsa por sus partes genitales. Y ahí después ahí andan los niños jugando en el suelo. O el perro vino y le lamió la plata donde estaba comiendo el niño. La baba del perro, después de lamerse sus partes, va a lamer al niño. Le pasó todos los parásitos, gérmenes, bacterias, habido y por haber.
Y después decimos, es que este niño me está enfermando, es que pastor, ore por el niño, pastor, pero es lo mismo. Yo miré a alguien, llegó, y ahí está el video, llegó a jugar con unos perros, el amante de los perros, y dejó que el perro lo lamiera la cara, no, perdón, le lamió las manos y todo. Dice el hombre en su testimonio que él no se le olvidó, jugó los perros, lo lamieron, se le olvidó. Yo creo que le compartí eso a Arlen, creo que le compartí a Iván también eso, y lo lamió el perro. Pero después vino y dice que sin querer se tocó la cara, se le olvidó, y se le hizo una bacteria en la cara que se le comió la nariz y todo esto de aquí, miren. Ahí está el testimonio de él, que lo lograron salvar gracias a Dios, pero sin todo esto de aquí, miren, se le comió la carne de todo esto, la bacteria del perro. Hermanos, después tenemos a los niños con diarreas, con calenturas, parásitos, es que es virus que anda en el aire y en el suelo también, y en la baba del perro también. Hermanos, también miré un parásito, una persona que murió por el piquete de una garrapata, de las chiquitas rojas. Se le fue en el torrente sanguíneo la toxina de esa garrapata y se le fue hasta el cerebro y no la pudieron salvar. No cambie la verdad de Dios. No sea más misericordioso que Dios. No sea más sabio que Dios. Dios dijo ahí se queda y ahí se va a quedar. Ah, no, pobrecito, mi niño. Dios dijo ahí. Y ahí se va a quedar. ¿O es más sabio que Dios? ¿Es más misericordioso que Dios? Cambiar la verdad de Dios. ¿Por qué? Por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios con todo este sistema que estamos viviendo, hermano. Cambiaron la verdad de Dios con todas estas cosas que estamos viviendo. Las nuevas leyes que se están formando en pro de los derechos humanos. Oiga bien, que a la verdad, yo les digo a muchos, enséñenme los derechos del cristiano en la Biblia. Enséñenme los derechos del cristiano en la Biblia. A ver, los que son estudiosos, ¿cuáles son los derechos del cristiano en la Biblia? El único derecho que tiene el cristiano en la Biblia es irse al infierno. Es el único derecho, porque la paga del pecado es muerte. Pero por la gracia y la misericordia de Dios es que somos lo que somos, dijo Pablo. En la Biblia no aparece derecho del cristiano, aparecen deberes, responsabilidades del cristiano, dones que Dios le da al cristiano, bendiciones que recibe el cristiano, pero no derechos. ¿Se da cuenta usted? Pero aquí vivimos luchando por derechos humanos. Cambiaron la verdad de Dios. Cambiaron la verdad de Dios. Dios dijo matrimonio el hombre y la mujer. El hombre dice, no, mujer con mujer, mujer con perro, mujer con gato, mujer con culebra, mujer con esto. O el hombre. Dios dijo hombre y mujer. Ahora dicen, no, es que ya no hay hombre y mujer. Eso son construcciones sociales. Lo que hay es progenitor A, progenitor B, pero no son hombres ni mujeres, hasta que ellos se lo crean, porque pueden llegar a 60 años y todavía no están seguros de lo que es. Espero que todos nosotros los hombres estemos seguros de lo que somos, amén. Y las mujeres estar seguras de lo que son, amén. Sí, porque hay unos que están como una moneda en el aire, no saben qué va a caer. Pero, oiga bien, cambiaron la ley de Dios. Dicen que hay 70 preferencias y más de 120 géneros. Entonces alguien decía, solo hay 2 géneros: mujer y hombre, macho y hembra, masculino y femenino. Y el resto esas son perversiones sexuales, dijo el hombre. Y está clarísimo. Culpables por no aprobar, tomar en cuenta a Dios. Ahí vamos a terminar. Dice el verso 28. Y ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Ellos no aprobaron tener en cuenta
a Dios. Espero que cada uno de nosotros en nuestras decisiones pensemos, siempre que tome una decisión o haga algo, ¿esta es tu voluntad, Señor? Señor, ¿es tu voluntad que yo haga esto, que diga esto, que piense esto, que construya esto, que determine esto? Guíame. Por eso decía el salmista que el lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera en mi camino. ¿Por qué? Porque es Dios quien va guiando mis pasos. No es que yo voy guiando a Dios con mis pasos. Él es el que va guiando mis pasos. Yo no puedo decirle a Dios que haga lo que yo quiera. Al contrario, yo tengo que decirle a Dios, Señor, permíteme que yo haga lo que tú quieres que yo haga. No tomaron en cuenta a Dios. Espero que usted tome en cuenta a Dios para cada una de sus decisiones que tome en esta vida. Yo sé que ya pasamos, pero por 3 puntitos no vamos a hacer un texto. Sentencia, porque comenzamos un poco tarde. Sentencia. 1. Entregados a la inmundicia. 2. Entregados a pasiones vergonzosas. 3. Entregados a una mente reprobada. Si esta es la condición del ser humano, fue entregado a la inmundicia, fue entregado a pasiones vergonzosas y fue entregado a una mente reprobada, ¿cómo el hombre natural puede buscar a Dios? Pregunto. ¿Me están entendiendo? ¿Cómo el hombre natural puede buscar a Dios? Si aquí dice, Dios lo entregó, dice, a la inmundicia, Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, no lo entregó a un libre albedrío, lo entregó a una esclavitud mental, a una esclavitud práctica y a una mente esclavizada, porque dice, a una mente reprobada. ¿Cómo entonces puede buscar a Dios? ¿Saben cómo? De ninguna manera. Dios es quien busca al hombre y lo atrae con su gracia salvadora. Amén. Pongámonos en pie. Ahora sí, vamos a orar. Gracias por su atención. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias, mi Dios, por ayudarnos en esta noche. Gracias por la presencia y paciencia de cada uno de mis hermanos. Y gracias, Señor, por hablar todavía a nuestra iglesia, a nuestras vidas. Te ruego, mi Señor, que seas tú ayudándonos a crecer, ayudándonos a alcanzar esa gracia tuya, esa bendición tuya, cada día en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros hogares, Señor. Permítenos, Dios, que aprendamos en esta noche y que lo que hayamos aprendido nos lleve a la reflexión de cómo estamos conduciendo nuestra vida delante de ti. Por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te damos gracias, te damos la gloria y te damos la honra. Llévanos en paz y con bien, gozosos de haber sido enseñados por ti una vez más. Para gloria de tu nombre te lo pedimos. Amén y amén. Hermano, nos levanta la ofrenda para quedar despedido así. Dice la Escritura, 1 Corintios 15:58. Así que estad firmes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios les continúe bendiciendo.